Para dar inicio y la bienvenida a esta primera conferencia, vamos a plantear algo que en la sociedad se nos ha planteado sobre la vida en pareja, que lo normal sería naces, creces, te casas, te reproduces y mueres. Pero ¿alguna vez te has preguntado si tienes alguna otra opción? Esta noche, Caro nos va a comentar las diferentes opciones que tenemos y cómo también la vocación de pareja nos lleva a un crecimiento personal. Caro es consultora y comunicadora certificada del Colegio de Semiología de la Vida Cotidiana. También tiene especialización en tanatología y psiconcología. Es co-creadora de una comunidad llamada Sana tu Útero, donde ha apoyado a más de 10,000 mujeres en América Latina a sanar sus duelos. Ella considera que el duelo más importante a sanar es el duelo de perderse a sí mismos. Sin más por el momento, les cedo la palabra a Caro. Sean bienvenidos y disfruten la conferencia. Muchas gracias. Pues estoy aquí haciendo una remembranza con toda esta situación de la pareja y recuerdo cómo desde muy temprana edad yo aprendí una palabra que ni siquiera era parte del lenguaje propio de una niña pequeña. Y pasó que cuando me llevaban a estos grupos de pastoral y yo quería hacer preguntas, me acallaban esas preguntas. Por eso aprendí esta palabra y no solamente me acallaban con no preguntes más. Em, Cuando se acumulaban las preguntas y había más y más preguntas, ¿qué pasaba? Nos corrían, nos suspendían y nos suspendían del grupo y cuando nos levantaban el castigo y volvíamos al grupo de pastoral, lo que hacían es que para Carolina, si seguía habiendo preguntas, me decían, "Shh, eso es un dogma de fe". Y entonces estos dogmas de fe, a lo que me fui acostumbrando a esta palabra fue a no cuestionar y a darme cuenta que si yo tenía preguntas, tenía que callar, porque me decían, tienes que creer para entender. Pero me preguntaba, ¿cómo voy a entender algo? ¿Cómo voy a creer en algo que no entiendo? Y era esta, estas dos palabras en este momento, creer para entender y callar. Y así fue creciendo y empezaron a pasar los años hasta que descubrí que no solamente existían de este tipo de dogmas. Y aquí vamos a entrar justo con este tema. ¿Qué es un dogma? El dogma es una posición, una idea que es dada como cierta y es innegable, es decir, es incuestionable, está ahí y la damos como cierta, pero no nada más la damos como cierta, es un conjunto de creencias que son indiscutibles y obligatorios para las personas que están creyendo en esto. Y yo te decía que a lo largo de la vida me fui descubriendo que no solamente había estos dogmas de fe, descubrí que también existían estos dogmas, por ejemplo, jurídicos o políticos, pero no solamente en ese sentido. Estos dogmas en realidad son creencias. Y estas creencias que no solamente están acotadas a a un cierto tipo, es decir, estas creencias que también puede haber socioculturales. Y no nada más eso, hay de muchos tipos. Por ejemplo, ¿cómo era antes el mundo? ¿Cómo nos decían que era antes el mundo? Imagínate que eres un pirata o un capitán de barco. Entonces, ¿qué te decían cuando navegabas en los mares? Que la tierra era plana. Y no nada más era plana, incluso había todas estas imágenes en donde la tierra estaba sostenida incluso de 4 columnas o de elefantes. Y no nada más eso, el elefante era sostenido por
una tortuga. Y mira nada más aquí esta imagen tan hermosa y tan maravillosa, pero imagínate tú que vas en ese barco, ¿qué pasaba cuando el barco llegaba a la orillita? Pues se caía, ¿cierto? Pero y entonces, ¿había alguien que los vio caer? ¿Qué pasa? ¿Lo cuestionamos o no lo cuestionamos? Es decir, simplemente lo damos por hecho. Damos por hecho una verdad que ni siquiera probablemente es nuestra. Y entonces estas creencias, estos dogmas, no solamente en el caso de la Tierra, sino que también han estado tan presentes en nuestra vida que lo que hacen es tejer nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar y sobre todo de crear nuestra vida. Y entonces vamos a tener estos dogmas, estas creencias en donde ¿me puedes poner la otra, por favor? Gracias. Estos dogmas en donde, por ejemplo, tenemos dogmas de y se casaron y ¿qué pasa? Vivieron felices por siempre. ¿Lo recuerdas? Pero nadie nos enseñó que ahí se acababa el cuento y ya no supimos qué pasó después. Es decir, no lo cuestionamos. Pero no nada más eso. Hay otros dogmas. Por ejemplo, algún día que te va a llegar, ya sabes, esa media naranja. Y poco a poco hemos estado tratando de cambiar todos estos dogmas, ¿no? Incluso ya no hablamos de naranja y qué pasa si me llegó un limón. Y entonces vamos a ir cuestionando todos estos dogmas. Además, también otro ejemplo de dogma es este justo. Siempre hay un roto para quién, pues para un descosido. Y este descosido que va a encontrar, siempre va a encontrarlo, es decir, siempre va a estar emparejado. Y no solamente eso, tenemos muchos y muchos más. Si tú recuerdas un dogma o una creencia de la que está hecha, tejida esta sociedad, te invito a que nos pongas este comentario aquí en nuestro chat. Y además esto, fíjate, ¿qué nos han dicho? El matrimonio solo está completo ¿hasta cuándo? Hasta que llegan los hijos, como si solamente realmente el matrimonio, todos los matrimonios necesitaran tener este hijo. Y fíjate, aquí te viene otra última. ¿Qué tal esta? No te has casado, ¿por qué? Y bueno, aquí vamos a tener dos vertientes. Por un lado, depende si lo estamos diciendo con un hombre o con una mujer. Si es un hombre, ¿por qué? De cierta edad. Pues, ¿por qué es? Porque probablemente no te ha llegado la indicada o probablemente la mujer es que es muy exigente y nadie la aguanta. ¿Por qué? Y no solamente esto, tenemos diferentes dogmas, diferentes creencias, desde estas creencias que están hechas por tradición. Y entonces la tradición nos va a marcar estos dogmas, como por ejemplo, imagínate esta declaración, yo no me quiero casar. Y luego, ¿qué pasa? El shh de, ¿cómo que no te quieres casar? Claro que te vas a casar y hasta de blanco porque nos vamos a echar el bodorrio. O estos dogmas que también vienen de la moda, es decir, de la moda que se vive en la sociedad. Por ejemplo, imagínate esta otra. Es que yo quiero tener una familia, ya sabes, de estas grandes, de mesas inmensas donde viene la Navidad y todos vamos a cenar y quiero tener 5 o 7 hijos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la moda? La familia pequeña vive mejor. Y entonces también ahí hay esta moda en donde nos hacen creer como si una familia grande no pudiera vivir bien. No solamente de tradición, de moda, también cultural. Y en esta cultura, cómo nos podemos cuestionar también estos dogmas, como por ejemplo, el no quiero em, no quiero casarme, pero sí quiero estar con mi novio, vivir con él, y entonces la cultura no me deja. Entonces, pues mejor, pues me caso. ¿Cómo que no? ¿Y qué implicaciones? ¿Qué pasa si yo tejo y construyo mi vida en este sentido? Estos dogmas, estas creencias, la única forma
de quitarles el velo, de desarticularlos, es cuestionarlos, es decir, no dejar que el "sh" nos vaya acallando en la vida. Y entonces, ¿qué pasa si yo no me cuestiono? Literal, si no me cuestiono todas estas creencias, si no me cuestiono todos estos dogmas, literal, dejo de pensar. Y puedo dejar de pensar, además, tiene este efecto en donde me deja encerrado, ¿me pones la siguiente, por favor? Me deja encerrado en esta realidad que muy probablemente es una realidad que no es mía, es una realidad que alguien, algo más, esta tradición, esta moda, esta cultura, este contexto en donde vivo ha creado y entonces estoy encerrado en esta realidad solo por no cuestionar, por no preguntarme. Además, no solamente me tiene encerrado, también me obliga a dar por hecho como cierto una creencia que estoy viviendo. Por otro lado, ¿qué pasa si yo realmente me cuestiono estas creencias, estos dogmas con los que voy viviendo? Claro, ¿qué es lo que tengo? Justo más objetividad. ¿Pero qué me va a dar esta objetividad? Me va a ayudar a que voy a ser mucho más flexible. Y voy a ser mucho más flexible, no nada más de pensamiento, que sí es un tema muy importante. Voy a tener esta flexibilidad de pensamiento, pero también voy a tener esta flexibilidad de vincularme con otro y conmigo. Es decir, voy a poder tener esta tolerancia de conocer y de reconocer cuál es la visión que tiene el otro y sobre todo también cuál es mi visión. Además de ser flexible, me pones la siguiente, por favor, me va a dar mucha más apertura a poder convivir, a poder entender y a poder escuchar otros tipos de otro tipo de ideas, más apertura de mi mente, de mi pensamiento. La siguiente, por favor. Y aquí estoy tocando un tema bien importante también. Esta capacidad de cuestionarnos nos va a dar algo que yo considero que es tu superpoder. De hecho, es tu superpoder por derecho divino, este poder de discernir, es decir, este poder de distinguir que sí, que no, que quiero, pero solamente lo puedo hacer a partir de cuestionarme y después de distinguir, poder elegir. Entonces, he aquí, clarísimo por qué estamos aquí para cuestionarnos. Maravilloso. Si tienes alguna duda, ¿cómo vamos? Vamos a poner comentarios en el chat. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Y fíjate, en este tema de las preguntas, ¿tú sabías que existen, además de las vocaciones profesionales, también existen las vocaciones de vida? Y es que llega un momento en la vida, justo cuando estamos por decidir cuál es esta profesión a la que yo me quiero dedicar, ¿qué es lo que hacemos? Justo empezamos a cuestionarnos y empezamos a lanzar todo este cúmulo de preguntas que vamos esforzándonos por responder desde ¿qué habilidades tengo? Es decir, cuáles son estos recursos que hay en mí que puedo poner al servicio, qué habilidades, para qué soy bueno, cuáles son esas destrezas que yo tengo, para qué soy súper mega bueno y entonces voy a empezar a vislumbrar este camino, pero además también qué es aquello que me gustaría hacer y probablemente voy a empezar a ver a qué me gustaría dedicarme, es decir, voy a empezar a ver cómo una persona que se dedica a aquello que yo me quiero dedicar, cómo vive, qué es lo que está haciendo, cuál es su rutina, qué es lo que hace. Y no nada más veo cómo vive, es decir, a qué me gustaría dedicarme, sino también el entorno. Y me pregunto, bueno, ¿y esta persona dónde trabaja?
¿Trabaja en una oficina? ¿Trabaja en un consultorio? ¿En dónde trabaja? ¿Qué es aquello que hace para vivir, para ejercer esta vocación profesional? Y nos hacemos otras preguntas también del tema de realización, es decir, ¿cuál es mi anhelo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que realmente disfruto hacer? Y bueno, un montón de preguntas que nos hacemos en el sentido de las vocaciones profesionales y que incluso existe esta figura de orientador vocacional. Y ya sabes, todos estos test y entonces nos preparan, nos cuestionan. Incluso podemos hacer este acompañamiento con alguien que quiere vivir esta vocación, que está viviendo esta vocación. Y entonces, bueno, pues ahí en este sentido de la vocación profesional, pues más o menos la llevamos bien. Pero, ¿qué pasa con las vocaciones de vida? ¿Nos preguntamos algo alrededor de las vocaciones de vida o no? ¿Qué preguntas me podría yo hacer en este tema de las vocaciones de vida? ¿O simplemente voy siguiendo este dogma social porque nos han educado en el sentido de, ¿y para cuándo el novio? Y entonces llega, llega la chica y entonces ya tiene novio y entonces ¿qué le dice? No, nada más para cuándo el novio. Y luego, ¿y para cuándo el anillo? Y entonces tienes al pobre hombre presionándolo por todos lados porque para cuándo le va a entregar el anillo a la niña. Pero luego no nada más es el anillo y entonces es, ¿y para cuándo le van a poner la fecha a la boda? Y entonces, ¿para cuándo te casas? Y resulta que se casan. Y entonces se casan y llegan a la próxima reunión familiar y qué les dice la tía? ¿Y pa' cuándo el hijo? Y resulta que pasa el maravilloso tiempo, llega los 9 meses, el embarazo y llega el hijo. ¿Y qué nos dice en la siguiente reunión? ¿Y pa' cuándo la parejita? Y entonces luego la parejita y luego qué pasa y pa' cuándo el perro. ¿Y pa' cuándo la mamá móvil? ¿Y pa' cuándo el perico? Y dices, ya suéltame pues. Y entonces vamos viviendo en este dogma donde pareciera que el pa' cuándo es el mismo. Shh, no cuestiones. Es eso lo que te toca vivir. Ese es el camino. Y difícilmente vamos a cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil que vayamos a cuestionarlo? Porque si ni siquiera lo conocemos, ¿podríamos hacernos preguntas al respecto? Es decir, ¿podríamos derribar todos estos dogmas? ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que para mí yo quisiera ser ingeniero en mecatrónica. ¿Me pudiera hacer alguna pregunta de qué habilidades tengo para ser un ingeniero en mecatrónica si ni siquiera sé que esa carrera existe? Es más, ni siquiera sé a qué se dedica. Pues no, porque no existe en mi universo interno de significación. Simplemente no hay manera de que yo me cuestione a ser un ingeniero en mecatrónica porque ni siquiera sé a qué se dedica, ni qué hace. De la misma forma las vocaciones de vida, si no sabemos, número uno, fíjate, que existe, que existen, que ese es el primero de los puntos más importantes que quiero que el día de hoy te lleves. Está esta noción, esta noción maravillosa que yo descubrí gracias al modelo de semiología de la vida cotidiana que crea el doctor Alfonso Ruiz Soto, por cierto, mi maestro, por cierto, el que me certifica para poder ejercer como consultora en este sentido de la vida, de semiología de la vida cotidiana. Descubrí esto, este horizonte de posibilidades, es decir, que en estas vocaciones de vida existen tres: soltería, pareja y familia. Y en estas tres vocaciones maravillosas, ¿qué es lo que hacen? Cada una de ellas
nos da, yo te dije, número uno punto es que conozcas que existen, que están ahí dispuestas para ti, ¿para qué? Para el desarrollo de tu conciencia, para tu plenitud, para tu máximo desarrollo y plenitud. Y entonces vamos a tener estas tres vocaciones de vida, soltería, pareja y familia, donde cada una de ellas tiene su propio universo de significación y por supuesto también su propia esfera de acción. ¿Y qué es esto de su universo de significación y su forma de acción? Pues justamente es esto que nosotros podemos empezar a conocer. ¿Por qué? Para que no nos pase lo del ingeniero en mecatrónica, para poder conocer, para poder hacernos estas preguntas que nos lleven a tomar esta decisión. Y entonces yo te decía que tienen su diferente contexto de significación y su esfera de acción. Esto significa que cada uno de ellos tiene diferentes códigos, es decir, tiene sus diferentes reglas del juego. Y aquí, ojo, por favor, mucha atención en estas reglas del juego, porque ¿qué pasa? Pareciera que en este y para cuándo, en este tablero maravilloso de la vida, ¿qué pasa? Que nos avientan a vivir y a construir un proyecto de vida donde nadie nos explica las implicaciones, nadie nos explica las reglas y es como pretender jugar cualquier juego de mesa sin conocer las reglas. Es como pretender jugar viuda, las cartas o una partida de ajedrez sin conocer cuáles son las reglas. Mm, seguramente me voy a enfrentar con muchas temáticas al no conocerlas. Por lo tanto, es bien importante el día de hoy que tú conozcas cuáles son estos códigos. Y yo te decía que vamos a construir hacia dónde para que los conozcas y puedas hacerte las preguntas correctas. Entonces, número uno, cada uno de ellos tiene su propio estilo de vida. Es decir, este estilo de vida, esta forma de vivir, de estar, de proyectarse en el mundo, es como ellos son, cómo vive esta desde la soltería, desde la pareja y desde la familia. Pero también cada uno de ellos tiene su código de responsabilidad. Es decir, ¿de quién o de qué me hago cargo? En la responsabilidad, pero también las decisiones. No es lo mismo la toma de decisiones en soltería que en familia. ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina si se hace una cosa o no? Si se mueve hacia un lado o hacia el otro o no. Estas decisiones también son parte de estos códigos, estas reglas. Y no nada más las decisiones, también la atmósfera, es decir, este ambiente, este contexto donde vive un soltero, una pareja, una familia, también son diferentes. Y por último, la disponibilidad. ¿Qué tan disponible estoy yo o mis recursos también en cada una de las vocaciones de vida? Y solo vamos a entenderlas y a comprenderlas por contraste. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cada una de ellas, empezando por la soltería. ¿Qué pasa con la soltería? Fíjate, la soltería tiene una disponibilidad radial. Por supuesto, estoy yo solo y tengo mi persona y mis recursos pueden estar disponibles en cualquier momento. Mi responsabilidad es única, solamente mía, es decir, de mi persona, y no me tengo que preocupar por nada y por nadie más. Esta responsabilidad única. Además,
¿Cómo es la atmósfera? ¿Cómo es, imagínate esto, cómo es este apartamento, cómo es este espacio, esta casa, este lugar, esta atmósfera de un soltero, de una soltera? Es una atmósfera de soledad, pero ojo, ahí hay una palabra bien importante, de soledad en plenitud. Esta soledad que gozo del silencio, de mi espacio, de mi lugar. Y las decisiones. ¿Cómo son las decisiones en un proyecto de vida individual? Las decisiones justo son no negociadas. ¿Por qué? Porque son individuales, es decir, es mi única responsabilidad. Yo tomo las decisiones por mí, para mí, y entonces estas decisiones que no tengo que negociar con absolutamente nadie. Es decir, aquí yo soy amo, dueño y señor de mi decisión. Y el estilo de vida, este estilo de vida singular, este estilo de vida único de una sola persona. Entonces, estos son los códigos, las reglas del juego de soltería. Y ahora sí, pareja. Y aquí te pido que pongas un montón de atención si tú estás en pareja o si quieres tener una pareja. O si ya no sabes qué hacer con él, incluso con esta pareja, porque muchas veces tenemos problemas por no conocer los códigos, por no conocer estas reglas del juego. Y así como yo te dije, para jugar la viuda, para jugar al ajedrez voy a tener problemas, pues bueno, vamos a ver cuáles son estas reglas del juego en la pareja. Y la pareja tiene una disponibilidad acotada, es decir, ya no es radial, ya no solamente puedo disponer de mi tiempo, de mis recursos por mí, por mi decisión, sino que ya está acotada. ¿Por qué? Porque este es un proyecto de vida justo de compañía. Y aquí, ojo, la responsabilidad es multiplicada y compartida. Bien importante, responsabilidad multiplicada y compartida. Es decir, no es, bueno, pues, ay, tú te haces cargo. Ay, yo me hago cargo y yo me monto y yo voy a ser el que llevo, ya sabemos, estas super mujeres o estos super hombres que se avientan toda la carga encima, no, multiplicada y compartida. ¿Cómo es la atmósfera? La atmósfera de este espacio en donde viven es de compañía, pero ojo también aquí, de compañía en plenitud, es decir, gozo de estar acompañados, estoy plena de estar contigo. Y aquí un tema sumamente importante, por favor, apunta. ¿Cómo son las decisiones? Son negociadas. Y aquí muchas personas que no quieren negociar y que no les gusta y que también se vale, ¿qué pasa? Probablemente cuestiónate, no sea esta las reglas del juego que tú quieras seguir. ¿Por qué? Porque cuando estoy en pareja, las decisiones siempre son negociadas y puede ser incluso la decisión de cambiar un color en la pared a las decisiones de unas vacaciones, del día a día, de presupuesto, de dinero, de erotismo. Entonces vamos a decidir negociadamente. Además, el estilo de vida es entrelazado, es decir, ya no es singular, sino entrelazado. Tú y yo, estas dos personas, estas dos plenitudes compartiendo. Por último, los códigos, las reglas del juego de la familia. Y fíjate aquí cómo es la responsabilidad de este proyecto de vida de grupo, cómo es la responsabilidad, la disponibilidad. La disponibilidad ya es restringida. Ya, por supuesto, no voy a disponer de mi tiempo, de mi persona y de mis recursos restringidamente. ¿Por qué? Porque ya no solamente tengo que pensar en mí, ya tenemos este grupo, este proyecto de vida grupal. Además, la responsabilidad es grupal y compartida. Ojo también aquí, de grupo, grupal y compartida, no es de, y
¿Tú que ya le diste permiso? No, compartimos la responsabilidad. Y ojo, no nada más con la pareja, también con los hijos, cuando ellos, por eso es tan importante irles enseñando. ¿Por qué? Porque incluso esta responsabilidad de cuidarse, de cuidar los alimentos que consumen, de cuidar las compañías, vamos a tener esta responsabilidad, sí, como papás, pero también como hijos, vamos a compartirlo. ¿Cómo es esta atmósfera? Y aquí, imagínate nada más esta atmósfera que se vive en este espacio que comparten. ¿Cómo será una hora de la comida? No es lo mismo la hora de la comida de un soltero que la hora de la comida en familia. Es gregaria, es de plenitud. Y cuando yo hablo de esta fotografía de la comida en familia, casi puedo escuchar los murmullos y platicar y cómo vamos a tener esta atmósfera gregaria. ¿Cómo son cómo son las decisiones? Ojo, las decisiones aquí son consensuadas y colectivas, es decir, ya hago un consenso, no nada más hago una negociación. Aparte de la negociación, también he de hacer este consenso para poder tomar esas decisiones. Y por último, su estilo de vida es intrincado. Entonces, aquí tenemos las reglas del juego de estos tres vocaciones de vida. Obsérvalas y date cuenta dónde estás. Sobre todo, además de darte cuenta en dónde estás, ¿a dónde quieres ir? Y entonces, a partir de ahora, vas a poder hacerte estas preguntas que van a quitar el "shh", que van a hacer que realmente nos cuestionemos y entonces saber hacia dónde quiero llegar. ¿Por qué? Porque es súper importante. Imagínate tú que yo quiero ir de soltería a pareja, descubrir qué es aquello que me está moviendo a hacerlo a moverme hacia allá. Una vez sabiendo estos códigos, poder saber, ¿realmente quiero una pareja, por ejemplo, o lo único que quiero es una compañía? ¿O quiero una pareja o simplemente quiero disfrutar el erotismo? Y historias de consultorio, una chica que llega y me dice, claro, claro, es que yo ya me urge casarme, ¿por qué? Pues porque ya quiero estar con mi pareja. Y entonces mis papás no lo aprueban. ¿Realmente eso es lo que quieres? ¿Un proyecto de vida en pareja porque tus papás lo aprueben? No solo eso, también cuando estamos en pareja y queremos ir al proyecto de vida en familia, preguntarnos, analizar todos estos códigos. Y aquí, historia de consultorio, una chica que justo estuvo conmigo en un proceso, yo le preguntaba, ¿quieres un proyecto de vida en familia? Bueno, ¿y para qué quieres un hijo? Literal, me dijo, Caro, cuando tú me preguntaste eso, te odié. Y al cabo del proceso me dijo, Caro, te odié, pero descubrí que yo no quería un hijo, lo que yo quería era retener a mi pareja. Y hoy descubro que no solo no quiero un hijo, sí quiero una pareja, pero no quiero una pareja a la que yo tenga que retener. Quiero una pareja para compartir, para tener esta atmósfera de compañía y todos estos códigos que ella comprendió. Y no solamente de pareja a familia, puede ser también de familia a pareja y cómo nos podemos ir moviendo en estas vocaciones de vida o, por ejemplo, de pareja a soltería. Una chica que también estuvo conmigo, llegó conmigo y eh, estaba casada. El esposo quería tener hijos y ella le dice, sí, pero espérame tantito cuando termine de estudiar. Una mujer hermosa, la verdad, hermosa, con un gran puesto, y le dices, déjame terminar de estudiar. Él lo comprende y entonces, ¿qué creen? Pues que se hace una maestría y luego otra maestría y luego un doctorado y terminó por divorciarse y serse fiel a ella misma, porque ella lo que en realidad quería, un proyecto de vida,
en soltería. Y aquí quiero que te preguntes, ¿hacia dónde te llama tu vocación? ¿Hacia dónde te gustaría estar? ¿Qué es lo que te gustaría vivir? Porque justo esta vocación, ¿qué se hace con ella? Primero la descubro. ¿Y cómo la descubro? Solamente cuestionándome, preguntándome. Una vez que la descubro, ¿qué hago? La asumo. Y no solamente la asumo, sino que la implemento. Y cuando yo implemento mi vocación, ahora sí voy a ir con toda mi fuerza, con todo lo que soy, con todo mi ser, para que cuando vengan los desafíos, los cambios que vienen a lo largo de la vida, voy a tener el recurso más importante para poder sortear todos los desafíos. Me voy a poder tener a mí, voy a poder tener a esta persona que realmente soy. ¿Por qué? Porque sé que mi anhelo está perfectamente marcado, perfectamente bien marcado, bien diseñado. Y entonces, recuerda, estos dogmas que van troquelando nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, que la única forma que tenemos de deshacernos de ellas es cuestionarnos, realmente hacernos estas preguntas concretas, estas preguntas inteligentes para poder descubrir qué es aquello que yo quiero realmente hacer, porque solamente cuando yo me cuestiono, cuando yo tengo toda la información y toda esta información interna de lo que yo quiero y externa de lo que hay para poder proyectar, voy a tener algo bien importante, voy a poder tener claridad. Pero ojo, aquí no me refiero a esta claridad maravillosa de un amanecer, me refiero a tu propio amanecer, a tu propio despertar. Es decir, esta claridad interior de lo que tú realmente quieres. Porque cuando tú tienes esta claridad, vas a poder ejercer algo maravilloso, que es tu libertad. ¿Esta libertad de qué? Esta libertad de ejercer tu libre albedrío, es decir, de ejercer, de poder elegir. Solo la claridad me va a dar la posibilidad de elección, de yo poder elegir. Y cuando yo elijo y ejerzo esta libertad interna, voy a poder crear mi paz, esta plenitud interior. Pero recuerda que esta plenitud que todo mundo anhela no es un destino que alguien más pueda estar señalando, que alguien más pueda estar marcando. Es un camino único que solo tú puedes crear desde tus más profundos deseos. Y al recorrerlo, vas a iluminar al mundo con tu propia luz. Y entonces te descubres a ti brillando en tu verdad. Yo soy Carolina Casas y recuerda que tenemos la consulta individual de semiología en la vida cotidiana. Si tú tienes alguna pregunta, me la puedes hacer. Aquí te estoy dejando mis redes. Si tienes también la inquietud de tener una sesión individual, tenemos un directorio completo de justo los consultores que estamos certificados en la página de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y te pongo también mi QR para que estemos en contacto. Me va a dar mucho gusto saludarte y responder a todas tus dudas por allá. Gracias. Muchas gracias, Caro, por esta información tan valiosa que nos acabas de brindar. Yo creo que a muchos les ha estado sirviendo. Hemos recibido comentarios que te agradecen por dar esta información, que ellos también tenían pensamientos desde pequeños que los cuestionaban y la gente
no los dejaba avanzar más allá de eso, ¿no? Más allá de lo que dice la sociedad. Entonces, muchas gracias, de verdad, todos aquí te están aplaudiendo. Gracias, Gracias, muchas gracias. gracias por compartir. Aprovecho este breve espacio, mi estimadísima Caro, para hacerte algunas preguntas que también hemos estado recibiendo. La primera, voy a parafrasear lo que yo leí en el comentario, pero ¿entonces es posible no casarse en la vida? Por supuesto, la respuesta es sí. Y no nada más es posible no casarse. Además, es posible ser absolutamente pleno, feliz y gozar de tu vida, de tu estilo de vida no casándote, es decir, en soltería. Y es una maravillosa posibilidad que si tú estás desde ahí, desde esta inquietud, el día de hoy te cuestiones. Sí, efectivamente, es posible y no solo es posible, también puede ser fascinante. Puedes abrir un universo completamente distinto, el tema de la soltería. Esas parecen ser maravillosas noticias, pero ¿cuántas personas en el mundo sabrán esto? Híjole, muy pocas. De hecho, yo esta información yo decía, ¿por qué no me la explicaron desde la preparatoria? ¿Por qué no me la explicaron antes? Que podemos no solamente no casarnos, podemos también no tener hijos y ser felices. De hecho, cuando hablamos este tema de la maternidad en el grupo, en la comunidad que tengo, donde acompaño a las mujeres, la maternidad incluso la llevamos más allá, no solamente se materna al bebé, se maternan proyectos, se maternan libros, se maternan negocios y todo eso sin tener hijitos. No necesitas seguir el shh que nos acalla y que no nos deja cuestionarnos, que no nos deja pensar. Fíjate que aquí tenemos algunos comentarios que nos están enriqueciendo la charla que tú acabas de dar. Y, por ejemplo, Marco nos dice, dogma, aludiendo a los ejemplos que tú ponías, solo conocerás el verdadero amor al tener un hijo. ¿Qué Mm, opinas de este dogma? Fíjate, y no solamente solo conocerás el verdadero amor, ahí les va otro. Tu verdadero príncipe azul es cuando llega tu primogénito. Y entonces, ¿qué onda? ¿Y la pareja? ¿Qué pasa? Entonces, por supuesto que todos estos dogmas van creando una forma de vincularnos con los otros, de vincularnos dentro de la casa, de vincularme con la pareja, de vincularme con los hijos, pero sobre todo, de vincularme conmigo. ¿Qué es lo que me digo? ¿Cuál es el pensamiento que estoy creando? Por lo tanto, ¿cuál es la emoción que estoy creando con este proyecto de vida que estoy teniendo? Entonces, dogma maravilloso para cuestionarlo. Y fíjate que aquí con una ortografía impecable que me hace darme el lujo de ponerle cierta entonación, Arturo nos comparte otro dogma. ¿Ya tienes 40 años y no te has casado? Órale, ¿cuándo sentarás cabeza? No, bueno, como si a los 40 años el anillo, la ceremonia o incluso la fiesta. Yo te decía, no, no, y hasta de blanco y el bodorrio que nos hacemos. Entonces, vaya a ser que realmente sentemos cabeza. Y entonces ahí no nada más está ese dogma, sino también están todos los que están, todas las creencias que están detrás. ¿Y qué es sentar cabeza? ¿Realmente sentar cabeza es casarme? Y entonces aquí también cuestionarnos, porque hay muchos falsos, falsas parejas, falsos matrimonios, incluso falsos divorcios, donde no tendrían por qué haberse divorciado. Y entonces, maravilloso, otro dogma a cuestionar, otra creencia que lleva implícita un número de creencias alrededor. Bueno, Caro, y aquí Betsabe Pineda nos pregunta, referente a lo que nos acabas de comentar, que en el grupo que tienes con las mujeres, abordan el maternar desde un punto de vista diferente. Nos pregunta entonces a qué te refieres con la palabra maternar. Ok, em, ese es un tema maravilloso
y fascinante. El grupo que yo tengo de las mujeres es un grupo que se llama Sana tu Útero, en donde acompañamos a mujeres que usualmente tienen algún diagnóstico de útero y vemos estos duelos o esta pérdida no solamente como una posibilidad de a lo mejor de no engendrar hijos, sino de maternar o de engendrar otras cosas, no nada más en tu vientre, en tu corazón, en tu alma. Maternar, por ejemplo, es mucho más allá que tener nuestros hijitos, pero ese será un tema fascinante que te invito que te vayas allí a las redes sociales, porque ahí tenemos todo este contenido justo de esta maternidad extendida, esta maternidad plena y radial, desde como lo abordamos en Sana tu Útero.